Muy bien, ¿les parece si oramos? Esta noche voy a iniciar orando y así podemos iniciar la clase de hoy para que podamos compartir todo este material que tenemos y esta información y nos dé tiempo para preguntas al final. ¿Les parece? Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día que nos permites conectarnos, Señor, a través de esta plataforma de Meet para aprender. Gracias, Señor, pero no queremos solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a que esta información que vamos a desarrollar en estas 6 semanas y la que hemos visto ya en las semanas anteriores pueda traer en nosotros una herramienta, Señor, una herramienta para poder aplicarla y que esa aplicación traiga en nuestra vida una transformación verdadera. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos ayude, Señor. Como lo dice el apóstol Pablo, que el oír tu palabra nos llene de fe, nos llene de poder creer en ti, de poder conocerte más, de poder adquirir conocimiento para adorarte como correctamente se debe de adorar. Así que adoramos al Dios verdadero, al único Dios al que exaltamos. Y en esta tarde noche, Señor, nos conectamos, Señor, para que esta información llegue a nuestra vida y podamos ser bendecidos. Y además de eso, poder bendecir a otros, porque esto nos va a traer en nosotros una transformación. Te lo pedimos, Señor, que nuestro corazón esté abierto para entender, para comprender, que nuestra mente, Señor, pueda recibir esta información y no seamos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a seguir el día de hoy en continuidad con todas las clases que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ir con una parte muy interesante, que es una parte también de la creación. Vamos a ir complementando eso. Y déjame, voy a compartir aquí un momento lo que son las diapositivas. Y vamos a hablar un poco de lo que es la revelación general. ¿Alguien pudo leer la guía de la clase del día de hoy? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, genial. Entonces vamos a tomar las guías. Vamos a tomar las guías y vamos a leer un momento lo que es la primera parte de la guía. Y voy a iniciar yo. Ok. Concepto central. Dios ha revelado a cada ser humano. Texto central. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19. Ok. Y aquí vamos con la primera etapa de la clase. Aquí ya vamos a entrar en clase y vamos a hacer una clase bastante participativa. Recuerden que la idea de esto es que ustedes en cada clase queden claros y entiendan todo lo que nosotros, los maestros, los facilitadores, los pastores, les queremos dar para que ustedes vayan entendiendo progresivamente, pero que se vayan claros con cada clase, ¿ok? Así que no tengan penas al preguntar referente a la clase, porque estamos aquí para darles las explicaciones, ¿ok? Amén. Ok, lección 1. En perspectiva, Dios es un ser relacional y para darse a conocer, Él ha abierto 2 libros, el de la creación o la revelación general y el que fue escrito por inspiración, la Biblia o revelación especial. Y en cuanto a la revelación general, el valor de esta es que refleja aspectos de su carácter y de su poder. Y se le denomina general porque a través de su creación, Dios se revela a todo ser humano en todo tiempo y lugar. En esta lección aprenderemos acerca de la revelación general. Mi pregunta, ¿quedó claro el primer párrafo? ¿Sí? O sea que yo puedo preguntar. ¿Sí? Ok, voy a hacer la primera pregunta de la noche porque quiero que en cada párrafo y cada escala vayamos quedando claro. ¿Cuáles son los 2 libros? Él ha abierto 2 libros, el de la creación y la revelación general, y el otro es la Biblia. Ok, ¿y cuáles son los 2 libros?
Si usted ingresa a la Biblia, ustedes ingresan a la Biblia, ustedes me pueden identificar cuáles son esos dos libros. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Es. Ok. Bueno, muchachos, les voy a explicar. Hay un contexto muy interesante con respecto a lo que el autor se refiere en la guía al estudio de lo que son estos dos libros. Y les voy a explicar. Existen dos libros. Francis Schaeffer, creador de la teoría de la revelación general y especial, este autor desarrolla un estudio donde se quiere dejar que hay dos libros de la creación. Sin embargo, por medio de la investigación identificamos que es de forma metafórica, semántica y filosófica. ¿Amén? ¿Preguntas? No. Ok. No, lo que quiero darles a entender es que hay autores que identifican estudios basados en la teología y se van creando teorías. Pero no es que existen dos libros literarios con respecto a la revelación general. ¿Ok? ¿Aló? ¿Estamos claros? Sí. No tengan pena en preguntar, muchachos. Recuerden que estamos aquí para que ustedes entiendan y se vayan con toda la información posible y que también estudien la guía para lo que son sus exámenes o sus actividades. La clase de hoy tiene una actividad muy dinámica y por eso les estoy haciendo llegar que ustedes puedan leer, que vamos a interpretar, vamos a buscar reglas y formas de interpretación para que vayamos llevando la clase, ¿ok? Mi pregunta siempre va a ser, o mi sugerencia, no tengan pena de preguntar. Recuerden que no hay pregunta tonta, ¿ok? Y todos queremos aprender. Si estamos aquí es porque queremos aprender. Si me escucho muy bajito, me dicen y yo arreglo el micrófono. ¿Me escucho bien? Genial, perfecto. Entonces seguimos. ¿La creación es suficiente para que el hombre crea en Dios? Luego de lo que hemos expuesto en esta primera parte. Aló. Les explico, muchachos. Cuando yo hago esta pregunta referente a que si la creación del Señor es suficiente para que todos los seres humanos creamos que existe, me refiero, o lo que nos queremos referir o lo que queremos dar a entender, es que si ha sido suficiente la creación de Dios para que las personas puedan creer en Él. ¿Qué miran ustedes aquí? Les voy a leer algo. La introducción de lo que es la guía y de lo que es esta parte. Revelar significa mostrar, destapar, correr el velo. Cuando, por ejemplo, en el Salmo 139 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, eso es lo que precisamente hacen. Comunican un mensaje oculto en ellos y ese mensaje es la grandeza, la hermosura, las leyes que se rigen en el universo que reflejan la gloria del Creador. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿estamos de acuerdo con lo que dice el texto? ¿Con lo que yo leí? Con un pulgar me dicen que sí. Bien, Reina Castillo, gracias. Johnny, excelente. May, excelente. Excelente, estamos escuchando. Ahora mi pregunta es, yo leí y ustedes creen en mí, ¿correcto? Y si yo les invitara ahorita a buscar el Salmo 139, ¿quién lo busca? Salmo 139. Vamos a ver qué dice. Cuando lo tengan, Acá lo tengo. dígame. 29 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos de mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
continúo. No, hasta ahí. Ahora yo vuelvo a leer. Revelar significa mostrar, destapar, correr el velo. Cuando, por ejemplo, el Salmo 139 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Es el Salmo 139? No, ¿verdad? ¿Qué me dice el Salmo 100? No me dice. Pero si yo me voy al Salmo 19, ¿qué me dice el Salmo 19? Alguien que lo busque, por favor. Me avisan cuando lo tengan. ¿Leo Lo o leo? tengo. ¿Lo puedo leer? ¿Sí? Salmo 19, por favor. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día Hasta tras ahí. día, ya. Amén. ¿Cuál dice lo correcto de la guía? ¿El 139 o el 19? El 19. Correcto. Muchachos, a donde yo le quiero llegar. Cuando estudiamos teología, las normas de interpretación y de investigación nos dicen que no puedo creer en todo lo que leo. Esa es la primera base. No es que la guía esté equivocada, simplemente lo hacemos para que ustedes puedan identificar, puedan investigar y sepan que de todo lo que le decimos o todo lo que ustedes leen, que sea fuera de la Biblia, ustedes tienen que buscar la información exacta. ¿Ok? Amén. Entonces, bueno, ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a ir revisando de todo lo que leemos, todo lo tenemos que verificar. Porque ¿qué nos vamos a evitar aquí, muchachos? Nos vamos a evitar aprender por escuchar. ¿Qué sucede con el aprender por escuchar? Que yo escucho una persona de liderazgo, de respeto, de autoridad, y si yo no identifico qué es lo que esa persona me está diciendo, ¿qué va a suceder? Yo voy a repetir lo que esa persona dice y yo sin saber si es lo correcto o no es lo correcto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad en su casa que cocinaban el pescado y le quitaban la cola al pescado, ¿correcto? En mi casa lo hacía, mi mamá lo hacía. No sé si en alguna parte, si en su casa lo hacía. Y yo siempre le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué le cortas el pescado? ¿Por qué le cortas al pescado la cola? Entonces ella me decía, no, porque tu abuela lo hacía. Entonces le preguntaba a mi abuela, ¿por qué lo hacía? No, porque mi mamá lo hacía. Y yo digo, y cuando le preguntamos a mi abuela por fin, después que ella le preguntó X, lo que le dijo fue, no, lo que pasa es que el sartén era muy pequeño y le tenía que cortar la cola al pescado para que entrara. Entonces el sartén de mi mamá era grande. Y yo decía, mamá, ya no tiene necesidad de hacerlo porque lo que hacía era cortarle la cola para que cupiera. Pero pues ellos lo agarraron por cultura. Entonces por eso no podemos caer en esto de lo que escucho, de lo que repito. Lo voy a volver a decir. ¿Por qué? Porque aprendemos por escuchar y no por entendimiento. Y ese es un gran problema para los que estudiamos teología. ¿Ok? Entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando por acá. Vamos a dirigirnos a lo que son las 4 verdades de la creación. Pero antes de llegar ahí, quiero leer algo que es el autor de la guía se creó con la finalidad de buscarle la semántica y la poesía, porque la creación de Dios para él lo ve como un poema, lo ve como una obra especial. Y dice así, se abre el telón se levanta en un oscuro escenario, se oye una voz y surge una brillante y deslumbrante luz. Ante esta se disipan las tinieblas. La historia de Dios ha comenzado. Este preámbulo del relato de los orígenes presentan a Dios irrumpiendo en el caos, estableciendo su reino sobre todo. Se asientan las bases de la cosmovisión bíblica. Uno solo es el creador del cielo y de la tierra, separado de lo relacionado con su creación. Aunque en esta lección no es acerca de la revelación especial a través de la escritura, es necesario adelantar en este punto que sin esta segunda forma de revelación no se puede entender la revelación general. Por ejemplo, alguien que estaba estudiando en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
La función bioquímica del organismo humano al estudiar el ADN y el proceso genético a ese nivel ante tal maravilla y complejidad, llegó a la conclusión de que definitivamente tenía que existir Dios, o sea, que el laboratorio despejó la duda de si existe Dios o no. Pero no podía responderle otra pregunta: ¿cuál fue su propósito al crear lo que creó? Por eso, en este auxilio de la revelación especial, ¿cómo podemos entender? 4 verdades sobre la revelación especial. Cuando nosotros vemos programas en la televisión, vemos películas, siempre vamos a ver programas de ciencia que tratan de revelar si Dios existe o no existe. Y cada día, por lo menos a mí en lo particular, no me sorprende porque yo sé que Dios existe, pero ellos se tienen que ir dando cuenta por medios de experimentos, por medios de experiencia, de que sí hay un creador de todo lo que existe. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos. Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Entonces aquí va a ser interesante. Me gustaría que mientras vamos explorando esta parte, algunos vayan buscando Génesis 1:3 y vayan buscando Hebreos 11:3. ¿Ok? Así le vamos ganando al tiempo. Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Él habló y la creación ocurrió. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve provino de lo que no se veía. Y esto es lo que vamos a ver todo en torno de la creación, que es también lo que hemos visto en todo este periodo de clases. Perfecto. Alejandro, cuéntame. Miguel Vargas tiene la mano, o sea, tiene seleccionada la mano arriba. No sé si quería preguntar algo, o consultar algo, o comentar algo. Ah, genial, sí, no había visto. Miguel. ¿Aló? Miguel. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te podemos ayudar? No, nada, no, tranquilo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Ya saben, cualquier pregunta, vamos a despejar, vamos a aclararla. Y en este punto hay que notar lo que ha sido determinante para todo el plan de Dios. Que la tierra dejó de estar desordenada y vacía desde el momento cuando Dios dijo, y es que la palabra de Dios tiene la energía suficiente para crear la masa de la nada. Ahora aquí, ¿quedó claro este párrafo? ¿Alguna pregunta con respecto a ella? ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Ok, bueno, sí. Dice, y en este punto hay que notar lo que ha sido determinante para todo el plan de Dios, que la tierra dejó de estar desordenada y vacía. Entonces nos explicamos, de repente yo les digo, ¿realmente la tierra está desordenada, vacía? ¿Dios hace las cosas desordenadas y no completas? ¿Aló? Está bien. Ahora bien, vamos a aclarar esto. Alguien que me lea Génesis 1, por favor, para no leerlo yo, porque quiero la participación, me gustaría escucharlos a ustedes. Génesis 1. Génesis 1, correcto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el primer día. Exacto. Entonces, hasta ahí. Vamos a hablar hasta ahí, John. Genial. ¿Qué me dice alguien que me pueda decir algo referente a esta primera parte de esta lectura? Y en el principio,
creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Pero de allí al primer día de la creación, la teología no identifica qué cantidad de años pasaron para poder realizar el trabajo tan hermoso que Dios hizo. Ahora bien, su tarea es, no se la voy a decir por acá, porque ustedes tienen una actividad. Ustedes tienen una actividad que tienen que realizar un trabajo de investigación referente a esto. Y esto no lo va a decir la guía, pero ustedes tienen que crear un trabajo de investigación y por eso les voy a ir dando pequeños tips para que ustedes vayan llenando la información de ese material que ustedes tienen que entregar, de ese ensayo. ¿Ok? De igual manera, cualquier pregunta, vamos a llenar ese vacío que ustedes tengan. ¿Ok? Ok, vamos con el punto número 2. Dios creó todo en el tiempo que dice que lo hizo. ¿Qué cree la mayoría de los cristianos sobre el tiempo de los orígenes de la vida? Hay diferentes puntos de vista sobre este asunto, centrados en la traducción de la palabra día, que en hebreo es yom. En el texto Génesis 1, yom puede significar lo siguiente: un día de 24 horas, el cual es el uso más común en el Antiguo Testamento, o 2, un periodo específico de tiempo, 3, una época. Ok, y esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos dando la clase, porque ya aquí vamos a tener que identificar la etimología de cada palabra de lo cual nos refleja la escritura o el texto sagrado. ¿A qué me refiero? Que tenemos que identificar qué quiso decir o qué significó cada palabra que coloca la Biblia o el escritor en general con respecto a las traducciones de la palabra. Entonces aquí vamos a identificar en cuanto al tiempo si fue un cronos o si fue un kairos. Entonces cuando hablamos de cronos, hablamos del tiempo al que nosotros nos regimos de 24 horas y el día literal tal cual. Y cuando hablamos de kairos, nos estamos refiriendo al tiempo de Dios, que no se rige por horas ni por tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que identificar cuando la palabra nos dice, ok, yo soy el alfa y el omega. Correcto, si lo han leído, yo soy el alfa y el omega. Pero aquí el escritor cerró y encajonó a Dios en un principio y en un final. Entonces el texto original, cuando se estudia la teología, identifica, yo soy antes del alfa y después del omega. O sea, yo soy antes del inicio y después del fin. Porque en el inicio creó Dios los cielos y la tierra. Él no se creó en el momento que creó los cielos y la tierra. ¿Ves? Porque Él no se crea, Él es. Él existe, Él está. Y aquí cuando identificamos, cuando el pastor Miguel está hablando en el principio de la clase y las clases anteriores que hemos venido hablando con respecto a Dios, que es quién hizo la creación, quién inició la creación, si fue el Padre, si fue el Hijo, si fue el Espíritu Santo, ahí yo tengo que identificar nuevamente qué quiso decir el escritor y a dónde y en qué sentido lo dijo. Por ejemplo, cuando mi hermano Johnny leyó la parte del Génesis, del primer capítulo, del primer versículo, decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando vamos al original y vamos al griego, el escritor quiere decir, y en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces Elohim es la expresión en plural de Dios. Y de allí es donde inicia la teoría de la Trinidad. ¿Ok? Sin embargo, en esta primera etapa, los que escribieron y donde cuando se tradujo la Biblia, colocaron siempre en la mayoría de las partes la palabra Dios. ¿Ok? En otras Jehová, en otras Jehová Adonai, que era lo que representaba en cada ocasión de lo que vivía el pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí en esta parte identificamos Elohim, plural de Dios, que identifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Ok? No va para el examen. Estos son plus que van a utilizar para la actividad que ustedes van a realizar luego de la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a ir aclarando en cada parte. Vamos a ir aclarando todas estas cositas. ¿Ok? Vamos con el punto número 2.1. ¿Ok? Punto de vista de la evolución. Esta corriente interpreta el término del día en hebreo yom como un día simbólico o mitológico. Los de este punto de vista enseñan que lo que se declara en Génesis 1 es simplemente una alegoría religiosa para enseñar al mundo una falsedad. Que la fuente de su existencia es Dios, quien puso todo el proceso en movimiento, que creó los elementos originales del cielo y la tierra y luego dio paso a la evolución, incluyendo la evolución del hombre a partir de los animales. ¿Lo habían escuchado? Sí, ¿verdad? En las películas, las teorías de Darwin. Pero me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes con respecto a lo que en algún momento llegaron a escuchar con respecto a la teoría de la evolución. Mi hermano, Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, papá. Hasta ahorita, lo que yo he escuchado durante toda mi vida, pero no le he prestado mucha atención, es lo que habla con respecto a la ciencia. Ok. Que el meteorito, que los dinosaurios, que esto, toda esa historia. Porque cuando yo comencé mucho antes en el Evangelio, antes de venirme para acá para Chile, pero yo no me creía que eso fuese así tan como lo pintaban los científicos, porque, y antes de los científicos, ¿qué? Entonces esa era la pregunta que yo me hacía, ¿me entiendes? No te entendí mucho. Te escuché lo que me dijiste, pero no entendí mucho la pregunta. O sea, yo no es como una pregunta, sino como duda. Ok. Es como duda mía, porque los científicos dicen una cosa y obviamente nosotros creemos y sabemos en realidad qué es lo que pasó, y es por eso lo que estamos estudiando para nutrirnos, para aprender más con respecto al Dios. Claro. Entonces, por eso es que yo no creía tanto en lo que decía la ciencia. Sí sabemos que es algo que está muy avanzado, pero no tanto como para decir que la creación del mundo o de la galaxia viene de la ciencia. Claro. Y qué bueno que no le hiciste caso. Qué bueno que no te basaste en el tema de la evolución. Sin embargo, sí hay estudios que identifican algunas cosas que sí son positivas y otras que no son positivas. Por ejemplo, ayer tenía una conversación y le estaba explicando a un compañero referente a lo que es la base de la investigación. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, de los hombres, tiene hermana? Tiene Miguel, el pastor Miguel, Marco, también tú, Luis. Genial. Tienes una hermana. Los hombres que tienen hermana. Entonces, vamos a ir con Marco. Imagínense que Marco está en la zona de su casa y su hermana lo viene a visitar. Pero los vecinos, ninguno conoce a su hermana. Y él va abrazado con su hermana. Entonces van a venir los vecinos y cuando ven que él tiene una esposa y llega con una mujer que nadie conoce y él anda abrazado con ella y van por un restaurante, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, sean sinceros, ¿qué van a decir? ¿Qué es lo primero que va a pensar el primer vecino? Que está montando cacho. Que está montando cacho, que está haciendo infiel. Y va para la otra cuadra con la misma chica que nadie sabe que es su hermana. ¿Qué van a pensar? Lo mismo. Pero cuando llega a su casa, que su esposa sabe que es su hermana, su esposa va a estar feliz y contenta, pero ella nunca se va a enterar, ni su familia se va a enterar de que la población, de que su comunidad va a decir, pero este sí es sinvergüenza, le está haciendo infiel a su mujer.
¿Ves? A través de que vaya pasando el tiempo, la gente que se da cuenta, mira, vale, pero qué chismosos somos. ¿Cómo llegamos a pensar que ese muchacho de Dios le estaba haciendo infiel a su esposa y era con su hermana que andaba? Si captan con respecto a lo que es la ciencia, lo que es la investigación, con respecto a veces cuando quieren hablar mal del evangelio, cuando dicen que Dios no existe, cuando dicen que Jesús no existe, pero más o menos este tipo de conversaciones y lo que se puede transmitir en diferentes momentos con diferentes personas que no conocen el entorno donde se está viviendo ese plan en particular. ¿Ok? Entonces aquí también, aparte de eso, anotamos aquí lo que es la teoría de Darwin, la teoría del Big Bang, ya ustedes saben, la gran explosión y todo eso. Marco, creo que tenías la mano levantada. Sí, aclarando que no soy ningún infiel. No, mentira. Mira, 2 puntos me gustan de esto en cuanto hablando de la teoría de Darwin. Una de las cosas que se le discuten a la teoría de Darwin es que él justo no pudo comprobar este tema de la herencia de los caracteres. Muchos estudiosos lo refutaron porque él era muy respetado entre los científicos, pero él no pudo comprobar cómo habían coincidencias en el ADN entre hermanos. Él no lo pudo comprobar. Y lo segundo, que él no pudo explicar nunca, y no lo iba a poder probar científicamente, es cómo se creó el primer ser vivo. Esa es una de las cosas que le quedó pendiente de tarea en la teoría de Darwin y por eso es muy criticada su teoría de la evolución. Su teoría es súper criticada, sin embargo, aún tiene fuerza. Pero bueno, poco a poco va perdiendo, como tú dices, va perdiendo ese valor que se le dio en algún momento. ¿Ok? Por allí Emanuel también tiene la mano arriba. Hola, buenas noches, hermanos. Sí, mira, yo he tenido, o sea, como que siempre esa intriga, esa duda en la mente de que, por ejemplo, cuando consiguen, no sé, fósiles del hombre Homo sapiens, como le llaman, o hay otros más viejos todavía. Entonces, yo podría pensar, ¿verdad? Que, bueno, Dios creó al hombre, obviamente, como nos enseña la Biblia, pero tal vez en el transcurso del tiempo, el hombre evolucionó físicamente, no sé, por las circunstancias. Obviamente antes, miles de años atrás, no habían ciudades y todo era muy distinto a cómo se vivía, a cómo vivimos hoy en día. Entonces, de hecho, la gente antes vivía mucho más años, ahora vivimos menos. Entonces, no sé si está bien esa manera de pensar, o desde un principio Dios nos creó así como somos ahorita y siempre hemos sido así. No sé si me hago explicar. Bueno, Emanuel, mira, te estás adelantando a los ciclos de la teología. Va a llegar el momento de la clase, bueno, no de esta clase, pero sí de un ciclo donde vamos a ver lo que son las dispensaciones. Y allí te vamos a aclarar. Sin embargo, en cada clase nosotros vamos a ir, como dije desde un principio, llenando y aclarando para que cuando lleguen esos puntos ya ustedes estén un poquito más claros. Ahora, en este punto, no les puedo dar más información porque ustedes tienen que hacer una actividad y si yo les doy todas las respuestas, no van a tener el beneficio de investigar. ¿Ok? Entonces, sí, esa parte se llama dispensaciones y vas a ver que es algo muy emocionante, te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero sí, vamos a esperar que llegues a ese ciclo para que la información la puedas ir procesando poco a poco, ¿ok? Perfecto. Perfecto, hermano. Vamos con el segundo punto, el 2.2, punto de vista de la revelación. De las 1900 veces que la palabra día Yom aparece en el Antiguo Testamento, solo 65 no se refieren a un día literal y la frase tarde y mañana indica un día de 24 horas. Que era lo que les estaba comentando en unas ocasiones, el escritor colocó palabras con un significado en general, pero para identificar lo que quería decir hay que irse al hebreo, al original, para identificar con la etimología de la palabra lo que quiso decir el autor en ese momento. Y ahí se utilizan otras herramientas de la hermenéutica, que es para la interpretación del texto sagrado. Ok. Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas en la forma exacta indicada en el Génesis 1. El cosmos es relativamente joven, solo que la gran inundación o diluvio mundial, relatado en Génesis 6:8, causó un cambio de tal atmósfera de la Tierra y su superficie, que hizo que esta
parezca más antigua que el registro geológico de lo que realmente es. Lo que se conoce como la era prehistórica es en realidad la era prediluviana. Y ahí por lo menos te vamos aclarando un poquito, Emanuel. Un poquito, un granito de lo que preguntaste o de la interrogante que tienes. Lo que hace posible creer que la creación sí tuvo lugar en el tiempo que Dios dijo que lo hizo. Son los 3 atributos de Él que aprendimos que su ciencia es infinita. Cuando hablamos que su ciencia es infinita, es que es omnisciente. Él sabía todo lo que quería hacer, que es omnipotente, pudo hacer todo lo que se propuso y que es omnipresente. Él estuvo en todas partes haciendo cada cosa al mismo tiempo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, un gran Big Bang se produjo, no a la teoría. Aquí el autor se refleja que quiere hacer alusión a una parte semántica y filosófica. Y trajo la existencia en el tiempo, el material, el espacio y la energía. En el mundo ciertamente empezó con la gran explosión de luz. Hubo un gran Big Bang, una gran explosión de sorprendente luz. Este es el Dios a quien adoramos. Porque por medio de él fueron creadas. ¿Aló? Michael tiene la mano arriba. Disculpa, Michael. Sí. Michael, no te escuchamos, Michael. Está muteado. Ah, ya. Ahora sí. Ok. Ya. Esto que acabas de leer, la era prehistórica, eso que nos enseñaron en la escuela, lo paleolítico, no sé qué, todas esas cosas, esto ya lo que hace es invalidar realmente todas esas teorías científicas. ¿A qué te refieres, Michael? A que uno en la escuela le dieron la era mesopotámica, la era paleolítica, la era no sé qué, todas las eras que existieron y uno las estudió en la escuela o en el liceo. Entonces, si aquí dice que la era prehistórica a nivel científico no existió fue la era antes del diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio. O sea, entonces fue una era solamente, o sea, lo que está diciendo aquí la palabra o el material es que hubo una sola era diluviana y después hubo la era postdiluvio. Correcto, solamente hubo un diluvio, que fue en la época de Noé. Pero, o sea, no existió entonces, nunca hubo o sea, esta teoría, a lo que me refiero es que, como dice aquí, la era prehistórica, que se conoce como algo que se estudió científicamente uno en la educación que uno tuvo, no existió en realidad. ¿Tú quieres preguntar si los dinosaurios existieron? No, no tanto los dinosaurios, sino los cavernícolas, estas cosas que uno ciertamente vio de cierta etapa de la educación. Ok, mira, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay dos tipos de investigaciones. Que es la teológica, que me habla de lo que realmente sucedió referente a lo que es la escritura de Dios, y hay otra que es referente a lo que es la evolución, y ahí caemos a la parte de Darwin, de lo que es el Homo sapiens y todo lo demás. Claro, ya entendemos lo que significa la palabra Homo sapiens, pero identificamos de que Adán y Eva no fueron unos cavernícolas. ¿Ves? Y hubo una época de violencia donde el pecado estuvo y se hizo presente y se hizo protagonista en la obra de Dios, y por eso fue que vino el tema del diluvio, pero fue porque había demasiado pecado y se vivía en salvajismo e inmoralidad sexual. ¿Ves? Ahora, cuando nos lo presenta Hollywood y los estudios académicos, científicos, que se basan también en esto, que nos indican la teoría de Darwin, que el ser humano, el hombre, inició sin sentido común, sin entendimiento, y que a medida que fue pasando el tiempo fue que lo fue logrando. Pero ya nosotros entendemos que no fue así. ¿Ok? Entonces nosotros llegamos a, ok, cuando ya conocemos la verdad en Cristo, ya tenemos iluminación, que eso vamos a hablar más adelante, que nos ayude a identificar qué es lo que realmente ha estado pasando con el pasar de los tiempos.
Marco, tiene la mano arriba. Marco. Michael, reforzando un poquito lo que comentaba Ale, en cuanto a prehistoria y prediluvio, lo que pasa es que muchas veces los que nos enseñan ciencia y no teología no pueden aceptar la teoría pre o postdiluviana, porque eso sería reconocer que hubo un diluvio, y reconocer que hubo un diluvio es reconocer la existencia de Dios, cosa a la cual se opone la ciencia, que generalmente busca es crear teorías para negarla, y que teorías que al final han llevado a la realmente existencia de Dios. Entonces, lo que muchas veces conocemos como prehistoria, para nosotros fue el prediluvio. Qué buena intervención, Marco. Gracias. Ok. ¿Todos quedamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Seguimos. El punto número 3. Dios creó manteniéndose separado de la creación. Creador, creación. Creador, creación. El relato de la creación es un relato antimito. La característica del paganismo es que confunde al creador con la creación, mientras que en Génesis 1, el creador se revela separado de las criaturas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mientras que el otro, el punto número 4, dice, Dios creó manteniéndose relacionado con la creación. Dios no solo se reveló separado, sino también relacionado con su creación. Relaciones es todo en la vida. La creación, todo está relacionado con Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Eso lo pueden leer en Hechos 17:24. Una corriente filosófica conocida como el deísmo enseña que Dios hizo con la creación lo que un fabricante hace con un reloj. Lo crea, le da cuerda y lo deja funcionando por sí mismo. Pero esa opinión está muy lejos de la verdad. Dios es creador, sustentador, gobernador. Él, lejos de haber abandonado toda su creación, al contrario, él dirige todo hacia el fin que su gloria, soberanía se propuso. La pregunta es, ¿quién apoya el punto 3 y quién apoya el punto 4? Hay quienes apoyan el punto 3 o todos están a punto del punto 3 o todos apoyan el punto 4. Pueden levantar la manito, pueden dar un pulgar. ¿Dios creó manteniéndose separado de la creación o Dios lo creó manteniéndose relacionado con la creación? Por el chat están comentando algunos Sí, y dicen el punto 4. Si hablamos que es un Dios relacional, yo creo que él tuvo relación con la creación, ¿no? Desde mi punto de vista. Genial. Ok, aquí. Genial. Perfecto. Todos apoyan el punto 4. Es una concha de mango, Alejandro. No, yo no me gustan las conchitas de mango, por eso todo lo aclaro. Sí, porque a mí en lo particular las conchitas de mango pienso que a veces yo quedé traumatizado de repente cuando estudiaba porque de repente un tío o tu mamá te decía, ¿cuánto es 3 por 3? 9, ¿estás seguro? ¿Sí o no? No, 7, palo, correazo. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos aquí en temas aquí de la palabra, sí hago la pregunta simplemente, no por conchita de mango, sino que de repente es para aclarar algún punto. ¿Ok? Así que vamos. ¿Todo claro? Dios creó todo manteniéndose relacionado con la creación. Una de estas formas es de repente cuando identificamos que tristemente Adán y Eva pecaron. ¿Okay? Entonces, ahí es una de las partes
donde te va a mostrar la relación de Dios con el ser humano. Parte de lo que la creación muestra acerca de Dios. Ese es nuestro siguiente punto. Y vamos la creación muestra la naturaleza de Dios. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto lo podemos encontrar en Romanos 1:20. La creación muestra la sabiduría de Dios. Salmo 104:24. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos y la tierra. Proverbios 3:19. Todo está aquí textualmente en la Biblia. La creación muestra la soberanía de Dios. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Jeremías 27:5 nos dice: yo con mi gran poder y mi abrazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Esto simplemente es afirmación del punto número 4. ¿Ok? La creación muestra a un Dios de orden. Dios dijo, sea la luz. Dios llamó a la expansión cielo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Produzca la tierra hierba verde. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Génesis 1:25. Mi pregunta es, si Dios creó todo con su palabra, ¿creó Dios o simplemente mientras creó la naturaleza que formó, fue creando los seres vivientes? Y esto lo digo porque la palabra dice aquí, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y me dice la palabra también que las aguas también produzcan seres vivientes. ¿O ustedes piensan que Dios los creó para que estuvieran allí o se fueron creando normalmente? Bueno, cuando leemos la palabra del tema de la creación. ¿Aló? Alejandro, Dígame. yo opino pues que Dios creó, así como creó el hombre y la mujer, como él dijo que el hombre no podía estar solo, creó a la mujer como ayuda idónea para que la humanidad se reprodujera también. Y así también lo hizo con la naturaleza, con los animales, para que también hubiese reproducción. Y todo eso trasciende, todo eso por lógica trasciende a que, bueno, que de allí mismo, de esas reproducciones, pues el ser humano también pueda sustentarse de eso. Sí, sí, claro, porque se van a sustentar. Pero cuando me refería aquí a la palabra, muy buena tu intervención, Juan Carlos y Erika, porque la palabra me dice aquí que produzca la tierra seres vivientes. Entonces lo que quiero que entiendan en este punto es que cuando ustedes van a leer más adelante, dice, y Dios lo creó. Porque lo que no quiero es que tengan confusión de que cuando vayan a leer la Biblia de una forma muy textual, hiperliteralista, vayan a traer confusión a su mente, sino que digan, ok, busqué, seguí leyendo y más adelante que me dijo que Dios fue el que lo creó y que no fue la naturaleza. Ok. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Ahora bien, seguimos con, vamos a de ahora en adelante
porque necesitamos que ustedes hagan una evaluación. Creo que esta evaluación es para la casa, pero necesitamos dar aquí en esta clase lo que son unas normas de investigación. Y vamos a entrar con una pequeña parte de lo que es la hermenéutica. ¿Ok? ¿Qué es la hermenéutica? Y esto lo van a empezar a ver de ahora en adelante cada vez que vayan avanzando en el Instituto Bíblico. La hermenéutica se refiere al estudio de la interpretación del texto sagrado, teniendo presente que la Biblia se interpreta sola. ¿Qué quiere decir esto? Que hay normas, hay herramientas que ustedes van a utilizar para poder identificar qué es lo que realmente la palabra del texto sagrado quiere decir. Por eso les hice comentario referente que quién creó los seres vivientes, la tierra o Dios. Y tenemos que leer completo lo que son los capítulos de la Biblia para poder entender lo que Dios está diciendo en este punto. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo una carta de verdad que me impactó. Y quiero que presten mucha atención porque lo que le voy a decir es impactante. Es algo delicado, no sé, de repente desde su punto de vista. Entonces voy a leer una carta de un hijo hablando a su madre. Un hijo haciendo un escrito, una carta para su madre, y dice: mamá, eres una rata. Entonces cuando ustedes se ponen así, yo lo leo, a mí me impacta. Porque un hijo le va a decir, va a llamar así a su mamá. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Te impacta? A mí me parece ilógico, correcto. ¿Y a ustedes? Con un manito El niño arriba. ahora es un niño sin dientes. Déjalo con sin dientes, ¿verdad? Pero ahora resulta que yo leí esa carta mal. La leí muy mal. Porque la carta decía: gracias por traerme a este mundo. Mamá, eres una rata y yo soy un ratón muy afortunado. Atentamente, Mickey Mouse. ¿Qué sucedió? Yo lo leí mal y saqué de contexto lo que se estaba diciendo porque no leí el párrafo completo, o yo soy un irresponsable porque no lo quise leer, sino que leí lo que lo primero me impactó. Entonces, para eso se utilizan lo que son las normas de interpretación, y para eso se utiliza la hermenéutica, que vamos a utilizar lo que son las herramientas de el exégesis, el análisis sistemático, y una herramienta de investigación que es la homilética. No se asuste. Simplemente esto es un abreboca para que ustedes tengan idea de cómo van a tener una pequeña guía y una pequeña forma de cómo van a leer, cómo van a realizar una investigación para que se les haga más fácil. Porque a veces es muy difícil si no tenemos estas reglas para nosotros poder hacer una buena investigación. ¿Quiénes de ustedes aquí saben hacer tortas? Las mujeres, los hombres. Aquí tenemos un panadero, pero de calidad, que es don Juan Carlos. ¿Ves? ¿Ves? Todos sabemos hacer tortas. Pero ¿qué sucede si yo veo una receta y digo, yo le pregunto a Juan Carlos, Juan Carlos, quiero hacer una torta, ¿qué lleva? Ah, no, bueno, lleva mantequilla, lleva leche, lleva harina, lleva azúcar. Y después eso lo pones a cocinar. ¿Qué hago yo? Si no sé las medidas, yo voy a agarrar un poco de mantequilla, un poco de azúcar, de repente la misma cantidad, voy a agarrar leche y azúcar y todo lo demás, y posiblemente lo meto en una hornilla. ¿Y qué va a quedar? Un desastre. ¿Por qué? Porque no tengo la receta exacta ni la forma de cómo yo tendría que hacerlo. A los que estudian informática, eso sería realizar un algoritmo. Ya aquí ya
los que estudian informática de repente saben a qué me refiero, que es el paso a paso de cómo realizar las cosas. Sin embargo, aquí, a nivel de teología, a nivel de la Sagrada Escritura, nos referimos a lo que son, se apoyan más en estos estudios hermenéuticos. ¿Ok? Entonces vamos a estar estudiando en esta parte estas herramientas para no caer en eso que yo dije. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, y yo estudio eso, yo les puedo decir con claridad quién fue la esposa de Pedro y quién fue la esposa de Pablo. ¿Sabían que Pablo tenía esposa? Yo sí, porque yo veía los Picapiedra y sé que Pablo Mármol es esposo de Betty y Pedro Picapiedra de Vilma. No vayan a salir diciendo que yo dije que el apóstol Pablo tenía esposa, no. Yo estoy realizando una investigación, solo que no les digo en principio de que eran los Picapiedra. ¿Se entiende? Ok, seguimos avanzando. Una de las primeras partes que nosotros vamos a investigar es la parte de el exégesis y el eisegesis. Voy a pasar la lámina rapidito por aquí. Igual como comenta Alejandro, Alejandro lo está comentando. Sabemos que esto no está en su guía, lo está comentando porque para darles una abrebocas con respecto a esto, pero esto está más específico y más claro en el ciclo 3 de perspectiva. Esto en el ciclo 3 nosotros lo vamos a ver con más claridad y vamos a ver cada paso de la hermenéutica, del exégesis, del eisegesis, como lo está comentando Alejandro. Aquí Alejandro le quiere dar como una herramienta para que puedan ustedes tenerla, porque de repente veo caritas así como que, epa, pero esto no lo vi yo en mi guía, no está acá, no lo tengo. Entonces, tranquilos, hay un desarrollo que vamos a tener, como bien le respondía Alejandro allí a Manuel, no nos adelantamos, sino vamos poco a poco creciendo para no abrumarnos con el tema de toda la información que estamos recibiendo. Pero tranquilos, que el tema de la hermenéutica en el ciclo 3, si no me equivoco, lo vamos a ver más detenido. Vamos a dedicar unas cuantas semanas a la interpretación, a cómo interpretamos, cómo deberíamos interpretarlo. Mientras tanto, ahora Alejandro lo va a hacer, le está comentando para tener esta herramienta para la asignación que tenemos durante esta clase y la revelación general que estamos viendo. Gracias, pastor. No es como dijo el pastor, esto no aparece en la guía, solamente que es un pequeño abrebocas de una herramienta que les va a ayudar a realizar investigaciones. Y lo estamos dando de forma muy, muy general para que tengan esta guía. Así que no se asusten, esto no va a exámenes, esto no va a trabajo, simplemente, y no aparece en la guía, pero sí vamos a darle un poquitico nada más para que ustedes vayan aprendiendo normas de investigación. ¿Ok? Entonces vamos con... Perfecto. La hermenéutica. Ya dijimos lo que era la hermenéutica, ¿verdad? Entonces, cuando paso la página, me dice su objetivo, que es el aprendizaje de las reglas de la interpretación del texto bíblico y el estudio exhaustivo de la Biblia. Estudio de la interpretación bíblica, qué dice el texto y cuál es su significado. Entonces, aquí ya yo dije lo que eran unos pequeños ejemplos de que yo saqué algo de contexto completamente por no leer la información completa. Entonces, exégesis. Anótenlo por ahí cuando puedan. El exégesis es lo que la Biblia quiere decir. Y es lo que nosotros tenemos que utilizar cada vez que vayamos a realizar una investigación. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar una investigación, háganlo basada en la exégesis y no en la eisegesis. En la eisegesis, mi propia interpretación le doy a la Biblia de significado que a mí me parece. Sin embargo, o sea, yo si me preguntan, no estoy en desacuerdo con la eisegesis. ¿Por qué? Porque se puede crear un mensaje en base a eso que no saque de contexto en su sentido lo que la palabra quiere decir. Pero no le prestemos mucha atención a eso porque es simplemente un abreboca.
Entonces ya sabemos que cuando vamos a hacer una investigación de la palabra, la vamos a hacer basado en un exégesis. Entonces, por lo menos si yo leo Juan 3:16, que es exactamente lo que la Biblia quiso decir. Y aquí sí me gustaría que tengamos participación. ¿Quién me puede leer Juan 3:16, por favor? Cuando lo tengan, levantan el pulgar. Bueno, creo que me lo sé de memoria. Yo también. Lo iba a repetir, Mira, pero qué dale. bueno. Díganlo en coro, pues. Vamos, Hailey. Ajá, los escucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Genial, excelente. Y eso es real, ¿correcto? Eso no necesita un estudio, porque me identifica que eso es lo que realmente sucedió y lo que va a suceder. ¿Cierto? ¿Ves? Y lo que sucedió. Ahora bien, si yo sigo aquí bajando, yo voy a realizar, para que ustedes vayan agarrando por lo menos esta guía, de cómo yo creo una investigación. Y nos vamos a ir por una regla hermenéutica que es de la comunicación. Y tiene que haber un emisor, un receptor y un cronista. Un emisor es quien dice, el receptor es quien recibe y el cronista fue el que escribió refiriéndonos a lo que es el texto sagrado. Y aquí vamos a encontrarnos con dos términos del griego que son teunestos y ferómeno. Pero ya voy para allá. El exégesis ya sabemos que le doy al texto bíblico el significado que a mí me parece, desde cierto punto de vista. Ahora, hay otra parte, que es el teunesto y ferómeno, que está en la otra parte, que está en la otra lámina, que aquí nos vamos a ir con la inspiración y lo que es la inspiración, revelación e iluminación. ¿Por qué quise agregar esto a lo que fue la parte de la clase? Porque la clase se trata de lo que es la revelación y creo que no nos podíamos ir sin de repente identificar un poquito más a profundidad lo que Dios quiere que aprendamos referente a esto. Entonces, una de las normas de interpretación son el teunestus y el ferómeno. Estos están en griego. No lo van a conseguir si usted lo coloca en la inteligencia artificial del GPT o ChatGPT. Para las personas como yo que no hablan inglés, va a ser cortocircuito el ChatGPT. No lo van a conseguir en ningún lado. ¿Por qué? Porque son temas de teología bíblica. Entonces, por lo menos el teunesto. Hechos que los hombres hicieron, se lo voy a colocar por acá. Un segundito por acá. Se me trancó la Biblia aquí. Ok. Teunesto. Hechos de los hombres hicieron y dijeron, pero no lo que Dios dijo que escribieran. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a Josué, y hay un texto en Josué que me dice, que dijo que sol detente. Cuando interpretamos y vamos a la palabra, de repente muchos dicen que fue textualmente, Dios dijo y escribió que lo que se mueve es el sol. Pero el estudio nos identifica que lo que se mueve es la tierra. ¿Ve? Entonces, ¿es una mentira lo que dijo Dios en la palabra? No, ¿verdad? Más bien, en ese tiempo no había el conocimiento como tal y el cronista colocó eso. Pero lo que sucedió es real, más no de la forma como lo explicó. Y nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque ya por medio de los estudios científicos, que en esta parte aportan algo positivo, de que lo que se mueve a través del sol, ¿qué es? La Tierra. ¿Sí?
Entonces, lo que no quiero es que se compliquen con el tema. Lo que les quiero decir es que cuando vayan a realizar sus ensayos y normas de investigación, hay que leer y hay que buscar el porqué de lo cual se dijo eso. Porque si normalmente, si ustedes van a hacer una investigación y colocan que sí, que el Sol es lo que se mueve a través de la Tierra, van a saber que están equivocados en eso. Así aparezca escrito en la Biblia tal cual. ¿Alguna pregunta? Sin pena, porque estoy aquí, estamos aquí el pastor Miguel, mi persona, para enseñarles referente a lo que son estas normas de investigación, lo que va a ser su tarea, y para que ustedes cada día vayan aprendiendo más. ¿Alguna preguntita, alguna duda con respecto a lo que estoy conversando? Me está saliendo humo por los oídos. Cuéntame, Hailey, estoy aquí para ayudarte a ti y a todos. Porque esta es la idea de la clase, no es dar tanta información, sino que a medida que se vaya dando información, frenarnos y hacerles que ustedes entiendan, porque queremos que ustedes cada día conozcan más de Dios. Pero la forma de aprender más es preguntando. Sí, igual esto lo vamos a profundizar más en el ciclo 2. Es en el ciclo 2 que lo vamos a ver y vamos a tener esto bien desarrollado. 4 clases, le vamos a dedicar, si no me equivoco, 4 clases a hermenéutica. Y allí lo vamos a ver más profundo, mucho más profundo. Así Claro, que tranquilo, que no es para abrumarlos. No es para abrumarlos, como dice el pastor Miguel, de verdad. O sea, nuestra idea es simplemente que ustedes tengan una herramienta de investigación. Pero hasta este punto voy a hacer una pausa, porque quiero que recapitulemos en todo lo que hemos conversado, pero quiero que sea de forma participativa. Entonces quiero que entre la clase, porque no quiero que sea de una forma pedagógica, sino andragógica, porque es un estudio de personas adultas donde podemos conversar, donde podemos llegar y las ideas que tengamos, llevarlas a un punto donde, ok, todos vamos a entender, y esta es la forma participativa. Sin la participación, no vamos a poder entender lo que queremos aprender y lo que nosotros, los facilitadores que Dios ha permitido que estemos aquí, ustedes puedan recibir de eso. Porque necesitamos que ustedes pregunten para ir aclarando un poquito de dudas. La clase es de la revelación general con respecto a lo que es la creación, y en medio de un ensayo que ustedes van a realizar una investigación que va a ser su asignación, le estamos dando el día de hoy una forma más fácil, es la forma más fácil de que ustedes realicen una investigación. ¿Ve? Entonces, alguien que me pueda decir algo referente a la creación o de la revelación de lo que hemos hablado el día de hoy. Marco. Chamo, disculpa que yo me pongo tan insistente a veces en las clases. No, genial. Mira, sí, bueno, yo he estudiado un poquito sobre esto y muchachos, yo sé que la palabra exégesis, homilética, hermenéutica, kairos, cronos, es un poquito difícil de digerir al principio, pero qué bueno cuando las empezamos a aplicar poco a poco, sobre todo ahora que vamos a tener un ensayo. Ejemplo, a mí me gusta mucho hablar sobre lo que es el kairos y el cronos, que lo tocamos un poquito en la clase. Fíjense, vamos a darle un ejemplo para que ustedes vean más o menos lo que se quiso decir. En Marcos 1:15, cuando Jesús comienza su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vean lo que dice acá. Jesús habla sobre el tiempo, pero tenemos que ver de qué tiempo está hablando. Entonces, hablamos de cronos y kairos. Cronos, que es el tiempo que medimos, por el cual nos regimos nosotros de las 24 horas del día. Pero Jesús no estaba hablando del cronos, porque incluso hablaba, en el presente de él, hablaba de el tiempo se ha cumplido. Entonces estaba reflejando lo que era un kairos. Cuando vamos entendiendo esto poco a poco, se nos va a hacer más fácil ir armando las piezas de rompecabezas. Entonces, paciencia que sí se puede, y es una herramienta muy interesante la cual nos están facilitando el día de hoy. Qué buena participación, Marco. Y es eso. Simplemente queremos que ustedes aprendan cada día más. Y en este punto ya de la clase,
como le dije, me voy a dar una pausa para revisar qué quieren preguntar, qué dudas tienen, qué interrogantes, y le podemos aclarar. Así que estamos aquí. María Fernández. Hola, quisiera saber si se escuchan, porque estoy en la calle y tengo audífonos. Sí, se escucha O perfecto. sea, qué bueno. Estabas hablando de que entendí lo de que cómo se interpreta la palabra, que se interpreta sola, o sea, eso es lo que quiere decir la hermenéutica, ¿no? Sí. Ajá, algo así, bien comprendí. Y ahorita hablaste de que uno de los personajes bíblicos habló sobre hijos sol de templo, pero gracias a la ciencia entendemos que no es el sol el que gira, sino la tierra. Pero yo he leído en la Biblia, también he leído en una historia donde una persona para poder confiar, o no confiar, sino para tener como una prueba de lo que Dios le decía era verdad, le pidió al Señor, o sea, le dijo, no te voy a decir que adelantes porque eso es fácil de hacer, sino que te voy a pedir que lo atrases, como que atrases la sombra. Entonces habla también como que de que gira, pues, o sea, lo que gira es la tierra. Entonces, de allí entiendo que la Biblia se interpreta sola, pues, o sea, eso quiere decir, o eso como que avala un poco lo que dice la ciencia, porque igual lo que gira es la tierra. Es que me acordé de esta historia en la Biblia, que se la que bien, a mí me impacta porque quien retrocede el tiempo solamente Dios. O sea, nadie lo logra, pues solo yo. El creador. Qué cosas maravillosas y sorprendentes. Gracias. Oye, sí estoy entendiendo. No qué me bueno, sé cómo qué llegar. bueno. Hailey. Vamos a dar el pase a Hailey. Bueno, desde mi punto de vista, como les digo, mi cabeza explotó desde el día 1 que estoy en este estudio, porque creo que hay muchas cosas que uno no sabe. Por ejemplo, en este caso, lo que hablan de que la Biblia se interpreta sola. Eso también me crea mucha confusión, porque si la Biblia se interpreta sola, o sea, es la forma de interpretación que le da cada uno, entonces la que constituye muchas cosas, porque si la Biblia es una sola y la Biblia se interpreta sola, porque hay tantas religiones dentro de todo si la interpretación se la da al ser humano como tal. Okay. Entonces, ¿dónde radica la interpretación que tú le des? Porque yo la puedo interpretar a mi manera, con mi creencia, pero me voy a la creencia, por ejemplo, para poner un ejemplo personal, el de la de mi familia, que es católica, y ellos la interpretan de otra manera. Entonces, creo que eso de que la Biblia se interpreta sola también va a depender de la persona que la interprete, porque yo la interpreto a mi manera y mi familia la interpreta de otra manera. Claro, gracias por tu intervención, gracias por comentarlo. Por eso es que estamos dándote todas estas herramientas para no interpretarlas a nuestro punto de vista, porque nosotros somos seres emocionales. Imagínense que interpretáramos la Biblia a través de nuestras emociones diariamente. Entonces cada uno de nosotros tuviésemos una interpretación diferente, ¿verdad? Porque le estamos colocando una voz, un ADN, digámoslo de esa manera, a cada interpretación de la Biblia. La Biblia, cuando decimos que la Biblia se interpreta sola, lo que queremos decir es que ella es inerrante. La Biblia no tiene error. Y cuando hablamos de esto, hablamos de lo que mencionamos la semana pasada, la revelación. Lo que menciona la teología es la revelación progresiva de Dios. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo, y vemos que el Nuevo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y vemos que el plan de redención empieza desde Génesis hasta final en la revelación total del plan de redención. Ahora, cuando hablamos de la interpretación de la Biblia, Alejandro nos daba unos tips, una herramienta especial
que vuelvo a aclararlo, lo vamos a ver en 4 clases en el ciclo número 2 de perspectiva básica. El próximo ciclo lo vamos a verlo más detalladamente y vamos a poder tener herramientas de cómo contextualizar un versículo bíblico, interpretarlo de la manera correcta, no descontextualizarlo, no sacarlo. Y vamos a tener muchos ejemplos de versículos que están hasta ahora, y ahí les aseguro que nos va a volar la cabeza, porque hasta ahora hemos tenido versículos que quizás dentro de su interpretación están descontextualizados. Han sido interpretados de una manera que no es la correcta. Un ejemplo, hay muchos textos bíblicos, ejemplo de ello, yo anoche conversaba con alguien o con un grupo de personas y hablábamos de el Salmo 49:16. Hay personas que han interpretado este salmo a su manera, habla un poco de las riquezas y hay personas que lo han llevado hacia la prosperidad y hay otros que cuando buscan la verdadera interpretación se dan cuenta que el Señor habla de otra manera y entonces desenfocan, malinterpretan un versículo para su conveniencia. Y por eso hay que tener cuidado cuando nosotros interpretamos con nuestra propia interpretación. La interpretación de la Biblia no es privada. No es privado, o sea, cuando digo que no es privado, no es personal, no me corresponde de repente decir, bueno, yo tuve hoy esta interpretación de Juan 3:16 y lo quiero compartir con ustedes y siento en mi espíritu un toque y quiero revelárselo. No, realmente la interpretación de la Biblia ya se interpretó, ya se reveló, el Antiguo Testamento se reveló en el Nuevo y vemos que el plan de redención está totalmente abierto, que hay misterios y hay paradojas en la Biblia, sí las tenemos, y hay varios misterios, pero el plan de redención está revelado en nuestras vidas, y eso es algo que nosotros debemos de tener una fe intacta con respecto a eso, que el plan de redención se reveló. En el Antiguo Testamento los profetas no tenían cumplido esto, pero ahora nosotros lo tenemos, la revelación total la tenemos y podemos decir, hay un plan de redención de Dios para nosotros. Pastor Gaumar, adelante. Un momentico antes de que empiece Gaumar, para cerrar. Okay. Agradecer ese material que nos están facilitando para poder hacer una mejor interpretación, porque sin ello, o sea, seguiríamos con la misma confusión. Entonces se agradece totalmente ese material, porque de esa manera vamos a aprender a cómo interpretarlo para investigar de la mejor manera y así darle un contexto de lo que quiere realmente la revelación de la Biblia. Eso. Muy bien, Hailey, excelente. Dios les bendiga, muchachones. Esta clase habla de la revelación de como libro, de la creación como libro, y se enfoca básicamente en lo que dice la palabra. Y cuando los muchachos hablan de que la Biblia se interpreta sola, no es que la gente no lo interprete, es que por eso, y bien escribía por ahí Andrés, que hay tantas sectas, tantas religiones, tantas cosas, porque cada uno interpreta la palabra a su conveniencia. Por eso es que tenemos, y ojo, sin ánimos de ofender a las abuelitas, a las tías, a nuestras familias, por eso es que hay tantas religiones distintas que tergiversan lo que dice la palabra verdaderamente. Aquí lo que nosotros, los muchachos y toda la gente de teología y la iglesia, lo que está tratando de hacer es que nosotros interpretemos de la forma más correcta, más sabia, más saludable, lo que verdaderamente dice la Biblia. Y créanme que a lo largo de las semanas y los ciclos que ustedes vayan viendo, así, si Hailey, hoy se te están echando humo los oídos, créeme que la tapa de la cabeza se va a volar cuando empecemos a ver conceptos profundos de cómo interpretar verdaderamente la Biblia, porque nuestra cultura, lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, nosotros mismos, Alejandro, Miguel, Luis, todos los que somos facilitadores, hemos aprendido cosas y aquí terminamos de desaprender. Y no, ojo, no es desaprender de Cristo, porque Cristo sigue siendo el mismo. Es desaprender la forma de interpretar la palabra, que es donde está la equivocación. Cristo no se equivoca, la palabra no se equivoca. Y cuando Miguel habla de que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, es de que en el Antiguo Testamento hablaba de lo que iba a suceder. Y eso es lo que nosotros vamos a interpretar. Eso es lo que nosotros vamos a lograr entender, porque de eso se trata. Y no crean que es difícil, no. Es simplemente empezar a escuchar, dejar que el Espíritu Santo también redarguya nuestro pensamiento y también nos encamine a esa sabiduría del Señor, que es la que quiere que nosotros verdaderamente creamos
porque ya nosotros confiamos y creímos en Cristo y nos salvó. Y ya eso es, ya nosotros ganamos. Ahora nosotros queremos aprender a interpretar la palabra para seguir alcanzando a más personas y no alcanzarlas de forma errada, porque los confundimos, los echamos afuera, porque matamos almas, simplemente porque ignoramos. Y cuando hablamos de ignorancia es desconocemos la palabra siendo creyentes. Y de eso se trata estas clases que ustedes van a empezar a ver y que están viendo, porque al final es eso, sacar de nuestra mente lo que hemos aprendido y empezar a aprender cristocéntricamente lo que verdaderamente, lo que es sano para nuestro pensamiento, corazón y espíritu. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta clase. Gracias, Pastor Gaumar. Otra Miguel. duda, ahí te dejamos. Creo que el hermano Miguel Vargas quiere una participación, Pastor. No, referente a que la Biblia se lee sola y que la hermana dice que hay tantas religiones. Yo viví parte de eso, pues, porque mi familia es adventista y ellos se basan en el Levítico 11, que dice que no se puede comer cerdo ni nada de eso. Y yo le decía que a mí, yo podía ser adventista, pero que me gustaba el cerdo, pues. Y ellos me mostraron eso. En el Levítico 11 dice que los animales que se puede comer, que no se puede comer. Y bueno, yo me quedé con eso en mi cabeza, pues. Pero luego, preguntándole a otros pastores, me dijeron, no, pero es que esa es la ley de Moisés y eso se hizo porque eran las condiciones que no estaban aptos para que esos animales comieran lo que tenían que comer, pues, porque ellos eran nómadas y hacían sus necesidades en cualquier parte y los cerdos tenían acceso a eso, pues. Entonces, cuando se dice que la Biblia se lee sola, uno a veces lee una cosa y no la averigua, cae en el error, pues. Y cada religión toma lo que le conviene para mantenerse como su posición, pues. Es lo que pienso yo, pues. Esa era mi intervención. Está bien, hermano Miguel. Realmente ahí suceden esas cosas. Sin embargo, lo que queremos es que por medio de las herramientas de interpretación lleguemos a lo que realmente Dios quiere decir con la palabra. Entonces, en ello tenemos inspiración, revelación e iluminación. Y la iluminación la vamos a tener con la búsqueda del Señor. Ok, entonces, pero eso va más adelante. Ahora bien, quiero centrarme ahora en lo que va a ser su actividad, de que es la norma de investigación, porque ustedes tienen que hacer una investigación y tienen que hacer una ponencia, una exposición. Y antes de que se termine la clase, quiero darle unos tips para que ustedes puedan hacer una investigación más fácil y más ordenada. Entonces aquí yo lo único que les voy a colocar es, creo yo, que les puede funcionar a ustedes. Si ustedes quieren, me gustaría que siguieran esta regla para que se les facilitara. Y cómo sigo una norma para crear una investigación un poquito más fácil referente a lo que es la revelación y la creación. Y va a ser quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Con esas 5 interrogantes ustedes pueden desarrollar una investigación completa. ¿Ve? Y simplemente tiene un nombre que da terror. Y de esas 5 preguntas sale lo que es la homilética. Pero no tengan miedo al nombre. Simplemente le estoy dando el ticket de la herramienta de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Que son los recursos básicos para el desarrollo de una investigación. Y entonces ya, como les dije un momento, vamos a hacerlo participativo y vamos a desarrollar una pequeña actividad entre todos. Que todos participen con todas estas interrogantes. ¿Ok? Y así podemos de repente ir entendiendo un poquito más y yo también voy aprendiendo de parte de ustedes. Y la idea es que todos vayamos aprendiendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿anotaron las interrogantes? Eso no está en la guía, por eso les digo que las anoten.
Es para que ustedes tengan una herramienta más fácil de investigación. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces vamos a hablar referente a lo que es la creación. Ya que el tema es de la creación, les quiero... No lo vamos a hacer de la creación porque les voy a hacer la tarea. Mejor no. ¿Qué tema les gustaría? Vamos a poner... Voy a buscar de forma no democrática. O alguien quiere levantar la mano y decir, bueno, vamos a de repente hacer el ejercicio con este tema. Con la creación. Con la creación no. No, porque les hago la tarea. No sea malito. ¿Qué dice nuestro hermano Miguel? ¿Con qué tema podemos realizarles un pequeño ejemplo de investigación a la clase? Para ayudarlo, porque la idea es ayudar. Claro, claro. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Bueno, la creación es un buen tema, pero vamos a hacerlo con la salvación. Mira, está bien, Cristian, muy bueno. La salvación, está bien. La salvación. Es bastante profundo, pero por arribita, no tan agua. Vamos a poner una fácil de la salvación, pues. Vamos a hacer una fácil de la salvación. Y creo que en este hay el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, yo les voy a decir, y vamos a irlo desarrollando. Lo primero que van a hacer es buscarme Hechos 8. Vamos a buscar Hechos 8. Páselo rapidito para que nos alcance el tiempo. Déjame ver. Lo tengo. Hayley, excelente. ¿Qué dice Hechos 8? Hechos 8 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Hasta ahí o continúo? Sigue un poquito más. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Perdón. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los maravillaba con su magia, o él los maravillaba con su magia. Los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó que fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder.
déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Hasta ahí, Hailey. Ok. Gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que este es un texto donde podemos sacar mucho provecho. Podemos sacar predicaciones, podemos sacar un estudio, podemos identificar muchas cosas. Ahora bien, identificamos a quién. Varios personajes. Simón el mago o el ex mago. Tenemos a Felipe, tenemos a Pedro. Y tenemos una historia de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llegar aquí y crear una investigación, yo diría de repente, ok, ¿quién le predicó a Simón el mago? Entonces ahí podemos colocar, de repente ponemos los apóstoles, podemos decir Felipe. ¿Cómo? Según el... ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? O podemos también sacar otra historia de quién reprendió a Simón el mago. Y en este caso el texto me decía, si leemos, decía Pedro, ¿correcto? Y él identifica porque a pesar de que había escuchado de Cristo, el Espíritu Santo todavía él no ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo tuvo? Cuando Pedro lo reprendió. ¿Me siguen? Ok. ¿Alguien quiere hacer una intervención hasta el momento? Para que no se me vayan para que no nos vayamos a perder, para seguir la hilación del pensamiento, ¿ok? Entonces vamos aquí. Vamos con Pedro. ¿Quién? Pedro. ¿A quién exhortó? A Simón el mago. ¿Por qué? Porque a pesar de que andaba con cristianos, con personas que conocían del Señor, aún no tenía un encuentro personal con el Espíritu Santo y su mentalidad todavía seguía en los pensamientos del mundo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Pulgar arriba si creen que si vamos bien. El que tenga una duda, me dice. ¿Dónde? Cuando leemos la Biblia, nos da la ubicación. Entonces lo que quiero que también, por lo menos yo les voy diciendo y ustedes me van siguiendo. Para que sepan. ¿Quién? Para que sepan, para que se les quede plasmado. O sea, yo soy de la persona que si no hago la práctica, se me olvida la teoría y se me olvida lo que escucho. Entonces, mi forma de grabarme las cosas es con la práctica. Entonces, ¿quién? ¿Quién habló? Pedro. Pedro. ¿A quién? A Simón el mago. A Simón el mago. Genial, perfecto. ¿Ves? Ya vamos participando y es genial. Así vamos a aprender más. ¿Quién? Pedro. ¿A quién? A Simón el mago. ¿Por qué? Porque Simón seguía, aún cuando era creyente, seguía como las cosas del mundo. No sé, seguía como genial. Los pensamientos del mundo. Los tenía errados, exacto. Entonces aquí salen varios por qué. ¿Por qué él seguía con los pensamientos del mundo? Porque no tenía el Espíritu Santo.
Exacto. Por querer comprar el don. Porque aún no tenía un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque él quería comprar el don del Espíritu Santo. Exacto. O sea, quería Entonces, obtener como a juro el don del Espíritu Santo. De alguna exacto, manera. pero él tenía ignorancia del tema. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, a pesar de que él conocía, de que él andaba y no conocía, aún tenía pensamientos. Desde mi yo, eso no le dice la palabra, porque aquí es donde vamos al estudio teológico de verdades absolutas y verdades cercanas. Entonces yo puedo de repente en un eisegesis, que no es posiblemente lo que Dios quiso decir, yo puedo decir, ok, bueno, tenía ese pensamiento porque a pesar de que andaba con creyentes de la palabra, aún no tenía un encuentro personal con el Espíritu Santo. Pero ¿quién me lo afirma? Pedro. ¿Ves? Entonces allí ya tenemos esa parte. ¿Cuándo sucedió esto? Pues puedes colocar la fecha, pero si no me dice fecha, cuando Haley leyó, decía que cuando Pedro estaban predicando y estaban imponiendo manos. ¿Correcto? Entonces ahí podemos utilizar ese cuándo. ¿Me van siguiendo? Entonces, retomamos desde el principio. ¿Quién reprendió? Pedro. Genial, excelente. Pedro. ¿A quién? A Simón. Simón el Mago. Genial. ¿Por qué? Porque estaba predicando algo que no era. No estaba predicando. Porque Él conocía. Porque tenía pensamientos del mundo. Exactamente, porque tenía pensamientos del mundo. O sea, vamos leyendo, sin salirnos del contexto, lo vamos guiando. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban, ¿cómo es? Ellos estaban imponiendo las manos. Cuando Pedro estaba predicando. Eso. Exactamente. Y allí donde no tenemos Samaria, ¿no? Samaria. te da el lugar geográfico, Samaria. Y después colocas una conclusión ya de que no vamos a llamarlo como tu pensamiento referente a lo que entendiste del tema, sin salirse del contexto de lo que se quiere decir. Y decimos, bueno, sí, y Simón entendió. ¿Qué entendió Simón el mago? Que tuvo miedo a lo que le dijo Pedro. Que si no se arrepentía, tales cosas le iban a acontecer, ¿correcto? Y él entendió. Y pidió oración, igual. Y pidió oración. Entonces ya yo en este contexto, ya yo puedo decir que ya yo no le voy a decir el Simón el mago, sino que le voy a decir Simón, el ex mago. Porque por fe yo digo que salió de ese pensamiento cautivo. ¿Qué fue culpa de él? No, ¿verdad? Fue culpa del desconocimiento de la palabra, por falta de información. ¿Ya van entendiendo? ¿Ya vamos captando? Paso a paso. ¿Sí? Qué bueno, me alegro. ¿Vieron qué sencillo? Y así con estas herramientas, lo que queremos es que ustedes también en la investigación que vayan a realizar, que se las vamos a pasar por mensaje de cómo la van a realizar por el grupo, ustedes pueden utilizar estas pequeñas herramientas para desarrollar un texto completo. Ahora bien, con respecto a este ejemplo que se acaba de dar aquí en clase, este ejemplo de toda la clase que vimos, este ejemplo de la investigación, bien, quiero preguntarle, ¿alguno tiene alguna interrogante? Yo no me gustaría que alguien se fuera al día de hoy sin aclarar una duda con respecto a lo último que acabo de explicar. Sin pena.
¿Sí? Estas Miguel, Alejandro, estas mismas preguntas, o sea, este mismo, como estos recursos que nos acabas de dar de estas 5 preguntas, se pueden aplicar en el ensayo que tenemos que hacer para ahora que vamos a hacer el próximo tarea. sí, correcto. Por eso es que les estoy dando, a pesar de que esto no aparece en la guía, yo les estoy dando estas pequeñas herramientas para que ustedes puedan desarrollarlo mejor. ¿Ve? Y para su día a día con respecto a la investigación de lo que ustedes quieran saber de la palabra. ¿Sí? ¿Qué otra preguntita? Faltan 5 minutos para que se nos termine el tiempo. Y quiero aprovechar estos 5 minuticos para que sean de esta reflexión con respecto. Alejandro. Dígame, don Johnny. Alejandro, y cuando, o sea, yo estoy revisando acá cómo va a ser evaluado, dice en defensa oral. Que va a ser una exposición. ¿Ve? Entonces, aquí les voy a dar un spoiler. Va a ser una exposición, van a ser 3 personas que van a realizar una investigación y la exposición no va a ser en vivo. La exposición va a ser van a tener que crear un video ustedes haciendo la exposición. Y va a ser, vamos a sacar la cuenta de cuántos alumnos hay, de 3 o de 2 personas. Yo creo que puede ser de 3 personas. ¿Okay? Pero cada uno tiene que dar su participación porque por eso va a ser un video. Aquí tenemos a nuestro hermano Luis Correa. Permiso, hermanito. Buenas noches a todos. Con respecto a la actividad, yo sé que todos se ponen un poco ansiosos con el tema de qué es lo que viene. Eso sé que siempre causa ansiedad. Pero voy a lo siguiente. Vamos a pasarles a ustedes por el grupo, así como lo hicimos con la actividad pasada, que hicimos un breve cambio para beneficiarlos, obviamente. No les garantizo con esto que lo vayamos a hacer en esta para beneficiarlos nuevamente, pero estamos estudiando la mejor opción en cuanto a la asignación, pero sí o sí van a tener que hacer el video. Nosotros estamos revisando para poder darles una asignación que se amolde y se acople a los tiempos, y tomando en consideración, por supuesto, también que ustedes, como es bien sabido, están bastante ocupados con un ajetreo, con un día a día, eso lo consideramos, y por ende les vamos a pasar lo que va a ser la actividad por el grupo de WhatsApp. Pero para que lo vayan sabiendo, como bien les dijo Alejandro, se van a dividir en grupos, nosotros lo vamos a hacer, no tienen ustedes que buscar quién va a ser parte de su grupo, no, nosotros nos vamos a encargar de eso y ustedes se pondrán de acuerdo, y ese sí es un trabajo para ustedes, ponerse de acuerdo en coordinarse para grabar el video. Ahí les vamos a dar la explicación. De todos modos, no se afanen por ahora, enfóquense en lo que estamos estudiando, en lo que estamos aprendiendo, enfóquense en lo que es el estudio de la guía y el material que ustedes tienen allí. Eso por este lado. Excelente, hermano Luis. Y bueno, ya nos quedan poquitos minutos para terminar, y espero que estas herramientas les puedan servir para realizar mejor su investigación. Cualquier duda, cualquier pregunta por el grupo del WhatsApp, créanme que nosotros tenemos toda la disposición para ayudarles, aclarar dudas, aclarar cualquier tema, porque nuestra intención en esta posición es que ustedes aprendan cada día más. No que se vayan con miedo, no que se vayan con interrogantes. Queremos ser de verdad de bendición a sus vidas, de todo, como dice la palabra, de todo lo que Dios nos ha dado, dar este grano de arena para que ustedes puedan crecer también con nosotros, que puedan crecer también día a día. Es una bendición, de verdad que créanme que para el hermano Luis, para el pastor Gao, el pastor Miguel, para mí, es una bendición estar aquí siendo un instrumento de capacitación, de crecimiento para cada uno de ustedes.
Esto nos alegra, para esto vivimos. Es un llamado hermoso que tenemos de parte del Señor y lo hacemos con todo el amor para que ustedes lo puedan recibir. Entonces, así les decimos, cualquier consulta que tengan, no tengan miedo en preguntarnos. Okay, queremos que sean excelentes en todo momento, que aprendan y que de verdad que se vayan con cada día con un conocimiento más elevado de lo que es Dios, de lo que es la creación, de la vida, de cómo Dios quiere que nosotros estemos en este momento. Entonces, fue un placer para mí en esta noche compartir con ustedes y les sigo diciendo, sigamos leyendo, sigamos creciendo, sigamos capacitándonos, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y a medida que vayamos buscando, que vayamos leyendo, esa iluminación va a llegar a nuestras vidas y vamos a ser de más bendición para todas las personas que nos rodean. Amén. 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 Así que bueno, seguimos contentos, vamos contentos, estamos aprendiendo. Yo, si ustedes me preguntan a mí, cuando yo inicié, era el pánico completo. Sin embargo, gracias al Señor, tuve profesores, maestros de la palabra que me tuvieron paciencia, me enseñaron, me guiaron y por eso yo puedo entender porque en algún momento estuve en esa posición. Pero siempre lo que más se me quedó, no tengas pena hacer una pregunta. No tengas pena porque esa pregunta a ti te da pena, pero seguramente toda la clase la tiene. ¿Ves? Entonces la gente se puede ir de repente con eso, cóchale, no pregunté, me fui con esta duda, me fui con este interrogante y me dio miedo y no levanté la mano. Entonces por eso, mijitos, no tengan pena, no tengan miedo, somos hermanos en la fe. Esto no es el mundo. Estamos aquí para apoyarnos, somos de verdad que estamos aquí con todo el amor para aprender mutuamente. Así que la pena en nuestra sociedad de seguidores de Cristo no debería existir. Más bien debería tenerse presente que si no sé algo y lo pregunto, mi hermano me va a apoyar en mi crecimiento de la palabra. Amén. Entonces, bueno, muchachos, la foto, vamos a tomarnos la foto antes de que se nos termine el tiempo. Creo que ya no se nos terminó. Pastor Miguel, por favor. Sí, yo puedo tomar la fotito. A ver, los que tienen, si alguno por allí tienen sus cámaras apagadas, pueden encenderlas. Y contamos 3. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Eso, genial. Gracias. Bueno, muchachos, gracias por tu participación. Y sí, tengo el hábito toda mi vida, desde que conocí al Señor, cada vez que iniciamos una actividad, oramos, y cada vez que despedimos una actividad, también oramos dándole gracias al Señor de este hermoso momento. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por tu gran amor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque permitiste, Padre amado, que este grupo el día de hoy podamos haber aprendido más de ti, Señor, en este día. Me incluyo también porque cada vez que hablamos de tu creación, hablamos de tu gran amor, hablamos de tu perfección, Señor, crecemos cada día más. Te pido, Señor, que día